Hola a todos, espero que se encuentren bien. Hoy les voy a dar la clase de diabetes de la unidad 7. Mi nombre es Florencia Grabois, soy pediatra, especialista en nutrición y diabetes y docente de la cátedra. Bueno, para comenzar con los contenidos del programa, vamos a ver definición, clasificación, introducción a la diabetes mellitus tipo 1, fisiopatología de la misma, criterios diagnósticos, laboratorio y cetoacidosis diabética. La definición es un grupo de enfermedades metabólicas que se caracteriza por hiperglucemia crónica, que resulta de alteraciones en la secreción de insulina, en su acción o en ambas. Como consecuencia, se altera el metabolismo de los hidratos de carbono, pero también de las grasas y de las proteínas. Esta hiperglucemia crónica provoca afecciones oftalmológicas, renales, neurológicas y también cardiovasculares. Como vemos en el gráfico, en el pasado, la clasificación de diabetes se dividía en no insulino dependiente y otras formas de diabetes. En cambio, en el presente, la diabetes la podemos clasificar según su etiología. La diabetes tipo 1 nos habla de una insuficiencia absoluta de insulina. La diabetes tipo 2 está dada por una insulinoresistencia con deficiencia relativa o absoluta de insulina, otros tipos específicos de diabetes y la diabetes gestacional. Entonces podemos imaginar a la diabetes como un arco iris con distintas gamas de colores que van desde la diabetes tipo 1 a las diabetes monogénicas, las del adulto joven, la del adulto de la edad media, desde la del adulto anciano, diabetes gestacional y la diabetes tipo 2 que ocurre tanto en los adultos como en los niños. Esta clasificación es importante porque con el conocimiento de la etiología vamos a tomar distintas decisiones terapéuticas y también estrategias para educar al paciente según el tipo de diabetes que presente. Pero como característica principal, la diabetes tipo 1 de la que vamos a hablar hoy es una enfermedad muy heterogénea de origen poligénico que se caracteriza por la destrucción autoinmune de la célula beta del páncreas y culmina con la deficiencia absoluta de insulina. Y tiene una característica histológica que es la insulinitis. En este gráfico vamos a ver a lo largo de la charla las distintas etapas en el desarrollo de la diabetes tipo 1, partiendo desde la masa total de células beta hasta la aparición de la diabetes. Entonces vamos a hablar inicialmente de la predisposición genética. Se identificó un gran número de combinaciones de genes del antígeno leucocitario humano, el HLA, ubicado en el brazo corto del cromosoma 6. Algunos genes son susceptibles y otros son neutrales. Otros también son protectores. Los mayores determinantes son los poliformismos de los genes DR, DP y DQ del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Entonces vemos como el 30 al 50% de los niños que desarrollan diabetes tipo 1 presentan DR3, DR4, DQ2, DQ8. También hay otros genes que provocan susceptibilidad. Pero como dijimos, también hay genes protectores contra el desarrollo de la diabetes tipo 1. En cuanto a la susceptibilidad genética, es importante recalcar que el 85% de los niños no tienen historia familiar de diabetes. Continuando con las etapas en el desarrollo de la diabetes tipo 1, ya vimos la predisposición genética y ahora vamos a hablar de cómo, después del gatillo de los factores ambientales, comienza a aparecer la insulinitis. Los factores desencadenantes descritos son ambientales. En general se han descrito los que vemos aquí, como los virus. Las evidencias incluyen a la parotiditis, el rotavirus, el citomegalovirus, la rubiola y sobre todo los enterovirus como el Coxsackie B4. Estos actuarían facilitando un campo fértil para precipitar la diabetes tipo 1, pero en individuos en riesgo, individuos que ya tienen una susceptibilidad genética.
También se ha descrito la carencia de vitamina D, la exposición a la leche de vaca antes de los 3 meses, y otros factores son menos frecuentes. En cuanto a la agresión autoinmune de las células beta y la generación de los marcadores humorales, en una primera etapa observamos que la célula beta pancreática, como consecuencia de infecciones de virus beta citotrópicos, se lisan mediada por perforinas y por moléculas de muerte celular programada o sustancias peroxidantes, y de esta forma se liberan antígenos propios. Los antígenos son presentados por las células presentadoras de antígeno y son procesadas dentro de estas y presentados con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 a los linfocitos Th1. Eso lo vemos en el segundo cuadro. En esta interacción se liberan citoquinas proinflamatorias que atraen más células inflamatorias produciendo insulinitis. Los antígenos son tomados por los linfocitos B, como vemos en el cuadro 3, como células presentadoras de antígeno y presentados a los linfocitos Th2. Y en este diálogo se liberan interleuquinas, como la 4 y la 5, que favorecen la diferenciación del linfocito B a célula plasmática y se liberan anticuerpos, que son los autoanticuerpos. Entonces, como vimos inicialmente en esta etapa, ya luego de la insulitis empieza a disminuir la masa de células beta, aparece la autoinmunidad celular, como los marcadores humorales que vimos recién, cómo se generan, y aparece la conocida como prediabetes, en donde hay una fase en donde no hay sintomatología clínica, pero sí algunas alteraciones en el laboratorio. Este periodo lo conocemos como periodo preclínico, y este periodo comienza meses o años antes de los síntomas clínicos. En esta etapa hay marcadores humorales como los anticuerpos que nombramos recién, antiinsulina, antidecarboxilasa del ácido glutámico, anticuerpo tirosinfosfatasa, anticuerpo antiislote pancreático y el anticuerpo anti-zinc T8, proteína transportadora del zinc. Continuando a lo largo del tiempo con esta masa de células beta que va disminuyendo su cantidad de células beta, vamos a llegar a la diabetes, en donde vamos a tener un periodo de comienzo. Algunos pacientes con la progresión de la destrucción de la célula beta presentan signos inespecíficos, pero que alertan a la familia a concurrir a la consulta. Estos signos pueden ser falta de progresión de peso o pérdida de peso en pacientes que tienen polifagia o no manifiestan anorexia. También en aquellos niños que ya habían logrado un control de esfínteres puede aparecer enuresis. Cuando no se les da importancia o no se identifican estos síntomas y signos precoces que comentamos recién, la diabetes puede ser subdiagnosticada durante un tiempo prolongado y el niño puede llegar a la consulta en cetoacidosis o en el mejor de los casos en cetosis. Los síntomas principales de la diabetes son los síntomas cardinales, como la polidipsia, el aumento en la necesidad de las ganas de beber líquido o mucha sed, poliuria, mayor necesidad de orinar, polifagia, un hambre muy importante o hambre de lobo, y al mismo tiempo pérdida de peso. Eso nos tiene que llamar la atención, estos signos y síntomas paradojales, ¿no? Al mismo tiempo que tiene mucha hambre, pierde de peso. El decaimiento, astenia, dinamia. Puede haber también visión borrosa. Muchos pacientes consultan al oftalmólogo por esto, y esto es debido a la hiperglucemia. Los síntomas gastrointestinales, como náuseas, vómitos, dolor abdominal. Y pueden existir también infecciones oportunistas como la cándida. Como dijimos antes, la cetosis está dada por la imposibilidad de utilizar los hidratos de carbono debido a la falta de insulina, lo cual hace que empiece a aparecer el catabolismo
de las grasas, generando compuestos denominados cuerpos cetónicos. Estos son muy ácidos y acidifican el plasma, llevando al estado clínico de cetoacidosis. Es muy importante para el pediatra identificar el cuadro clínico inicial para evitar el debut de la diabetes en cetoacidosis. El cuadro clínico y la presentación también es diferente según el grupo etario. En los lactantes y en la primera infancia se da más por una preocupación de la mamá que consulta porque los pañales son más pesados o cambió muchas veces el pañal. El niño tiene mucha sed, se queja, está irritable, reclama el biberón mucho más de lo habitual y al mismo tiempo no logra aumentar de peso. Puede haber candidiasis en la zona del pañal también. En cuanto a los adolescentes y los niños mayores, la pérdida de peso se puede atribuir a otras situaciones de estrés o del crecimiento de cada adolescente. Puede haber gastroenteritis con deshidratación o síntomas inespecíficos que hacen que el paciente vaya a consultar a distintas guardias sin que se le tome ningún control de glucemia y pase desapercibido el debut de la diabetes. Otra forma muy frecuente de presentación es la vulvovaginitis o la galanopostitis moniliásica en niños prepúberes, que puede hacernos pensar también en un debut diabético. Los criterios diagnósticos son los que vemos a continuación. Para diabetes, con 2 valores en ayuna mayor a 126 miligramos por decilitro, o luego de una prueba de tolerancia oral a la glucosa a las 2 horas, 2 valores mayores a 200 miligramos por decilitro, o con síntomas tomados al azar, mayor a 200 miligramos por decilitro, o en estas guías, por ejemplo, de americana, se puede también tomar la hemoglobina glicosilada con un valor de más de 6,5. Pero esto no es algo habitual que tomemos de rutina, por lo cual nos referimos a los valores de glucemia. Bueno, como ustedes ya saben, la prueba de tolerancia a la glucosa es una prueba que se hace en forma programada. El paciente tiene que comer hidratos de carbono la noche anterior, tener un ayuno mínimo de 8 horas y se toman glucemias que pueden ser en estos tiempos que ven aquí, a los 0, a los 30, a los 60 y a los 120 minutos, al inicio y luego de aportar una sobrecarga de glucosa de 1,75 gramos por kilo de peso en los chicos, como un máximo de 75 gramos. El paciente debe estar en reposo, sin ingerir nada, y se toman estos 2 a 4 valores. Otros marcadores de laboratorio son el péptido C, que es un marcador de la secreción endógena de insulina, el cual está disminuido y es muy rara su persistencia de valores altos después de la fase de remisión de la diabetes de los niños. La hemoglobina glicosilada, como dijimos, es otro marcador que se toma al inicio y también para control metabólico, y es producido por la glucosilación no enzimática lenta e irreversible de la glucosa con la hemoglobina del glóbulo rojo. Puede ser utilizada como una medida de control y también presenta correlación con el riesgo de complicaciones crónicas a largo plazo, como la retinopatía, por ejemplo. El valor normal es de 4 a 6% y una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6,5 nos habla de diabetes. Recordemos que no es adecuada, no es fidedigna en pacientes con anemia, talasemia o hemoglobinopatías. En cuanto a la epidemiología de la diabetes es una de las mayores emergencias sanitarias del siglo XXI, no respeta países, fronteras ni clases sociales, y es la responsable de más del 80% de las enfermedades crónicas no transmisibles. Para prevenir o retrasar las complicaciones es necesario fomentar la detección, el diagnóstico y el tratamiento precoz. Como vemos en el cuadro, en una proyección al 2045, vemos cómo aumentan los porcentajes de personas con diabetes en general entre 20 a 79 años, según este gráfico de IDF. La incidencia de diabetes varía grandemente entre diferentes países, incluso entre las distintas regiones de un mismo país, y entre diferentes etnias también.
Las más altas tasas de incidencia ocurren en Finlandia, en el norte de Europa y en Canadá. En cuanto a los tipos de diabetes, es más frecuente la diabetes tipo 2, siguiéndole la diabetes tipo 1 y al finalizar otros tipos de diabetes, otras formas de diabetes, como las que vimos en el arco iris, que ustedes vieron al inicio. En niños y jóvenes, en la población menor a 15 años, hay un porcentaje alto de diabetes tipo 1 y una proyección también en aumento, sobre todo en niños menores de 5 años. Este aumento tiene una tasa anual de incremento global del 3.3%.